El asfalto húmedo reflejaba las luces de neón de la ciudad mientras mis pies descalzos golpeaban el suelo con un ritmo frenético. El aire frío de la noche me abofeteaba el rostro, mezclándose con las lágrimas que no podía contener. Mi corazón latía con tanta fuerza que parecía querer escapar de mi pecho, como si quisiera adelantarme en esta carrera desesperada hacia el hospital. Me llamo Sofía, tengo 12 años, y esta noche podría ser la última de la vida de mi hermano pequeño, Mateo. Las calles estaban prácticamente desiertas a esa hora de la madrugada. Solo el eco de mis pasos y mi respiración entrecortada rompían el silencio sepulcral que envolvía la ciudad. De vez en cuando, el ruido de un coche lejano me sobresaltaba, haciéndome girar la cabeza con la esperanza de que alguien pudiera ayudarme. Pero nadie se detenía. Nadie veía a la niña desaliñada corriendo como si le fuera la vida en ello. Y es que, en cierto modo, así era. Cada paso que daba me recordaba la escena que había dejado atrás: Mateo, mi hermano de 5 años, tendido en el suelo de nuestra habitación, su pequeño cuerpo sacudiéndose en convulsiones mientras la fiebre lo consumía. Sus ojos, normalmente llenos de vida y curiosidad, estaban vidriosos y perdidos. Su piel, habitualmente cálida y suave, ardía como las brasas de una hoguera. «Resiste, Mateo», murmuraba entre jadeos mientras corría. «Por favor, resiste. Tu hermana mayor viene en camino con ayuda». El peso de la responsabilidad me aplastaba. ¿Cómo habíamos llegado a esto? La respuesta era tan dolorosa como la carrera que estaba realizando. Nuestros padres, Antonio y Elena, una vez amables y cariñosos, se habían convertido en esclavos de sus adicciones. Esta noche, como tantas otras, habían salido en busca de su próxima dosis, dejándonos solos y vulnerables. Recordé la última vez que vi a mi madre sobria, hace ya casi un año. Su sonrisa cálida, sus ojos brillantes, la forma en que acariciaba mi cabello mientras me contaba un cuento antes de dormir. Esa imagen se desvanecía cada día un poco más, reemplazada por la de una mujer demacrada, con ojeras profundas y manos temblorosas. Mi padre no estaba mejor. El hombre que una vez me llevaba sobre sus hombros, riendo y jugando en el parque, ahora apenas podía mantener un trabajo. Sus promesas de cambio se habían convertido en mentiras repetidas, tan frágiles como el cristal y igual de cortantes cuando se rompían. Un dolor agudo en mi pie me hizo tropezar. Miré hacia abajo y vi que me había cortado con un trozo de vidrio. La sangre manchaba el asfalto, dejando un rastro rojo que se mezclaba con los charcos de la reciente lluvia. El dolor era intenso, pero no podía detenerme. Mateo me necesitaba. Seguí corriendo, cojeando ligeramente, mientras los recuerdos de los últimos meses inundaban mi mente. Las noches en vela, cuidando de Mateo mientras nuestros padres estaban fuera. Los días en la escuela, luchando por mantener los ojos abiertos, tratando de ocultar la verdad a mis maestros y compañeros. Las mentiras que había tenido que inventar para proteger a mi familia, para evitar que nos separaran. ¿Dónde están tus padres, Sofía?, me preguntaban a menudo. Están trabajando mucho, respondía yo con una sonrisa forzada. Pero están haciendo lo mejor para nosotros. Cada mentira era una puñalada a mi conciencia, pero ¿qué otra opción tenía? El miedo a los servicios sociales, a ser separada de Mateo, era más fuerte que cualquier impulso de pedir ayuda. Hasta esta noche. Un coche pasó zumbando a mi lado, salpicándome con el agua de un charco. El frío se intensificó, calando hasta mis huesos. Mi camisón, ahora empapado, se pegaba a mi cuerpo como una segunda piel, dificultando aún más mis movimientos. Pero no podía rendirme. Cada segundo contaba. A lo lejos, pude ver por fin las luces del hospital. Ese faro de esperanza en medio de la oscuridad de mi desesperación. Reuní las pocas fuerzas que me quedaban y aceleré el paso. Mi respiración era cada vez más difícil, mis pulmones ardían como si estuviera inhalando fuego en lugar de aire. Mientras me acercaba, las dudas comenzaron a asaltarme. ¿Qué les diría? ¿Cómo explicaría la situación sin exponer a mis padres? El miedo a las consecuencias luchaba contra la urgencia de salvar a Mateo. Pero ya no había vuelta atrás. Había tomado una decisión y tenía que seguir adelante. Las puertas automáticas de la sala de emergencias se abrieron ante mí. El contraste entre la fría noche y el ambiente cálido y iluminado del hospital me golpeó como una ola. El olor a desinfectante y a enfermedad me inundó las fosas nasales, recordándome por qué estaba allí.
Ayuda, grité con todas mis fuerzas. Por favor, necesito ayuda. Las cabezas se giraron hacia mí. Vi la sorpresa y la preocupación en los ojos de enfermeras y pacientes por igual. Una mujer con uniforme se acercó rápidamente, sus ojos escaneando mi cuerpo en busca de heridas visibles. ¿Qué ocurre, pequeña?, preguntó, su voz una mezcla de profesionalismo y genuina preocupación. Las palabras se atoraron en mi garganta. Todo lo que había planeado decir se evaporó en ese instante. Solo pude soltar un sollozo entrecortado mientras las lágrimas nublaban mi visión. Mi hermano, logré balbucear. Está muy enfermo. Tiene fiebre. Convulsiones. Por favor, tienen que ayudarlo. La enfermera me miró con más atención, notando mi estado, descalza, empapada, temblando. Sus ojos se suavizaron aún más. ¿Dónde está tu hermano ahora? ¿Y tus padres? Esa pregunta. La que tanto temía. Sentí que el mundo se detenía a mi alrededor. El murmullo de la sala de espera se desvaneció, reemplazado por el latido ensordecedor de mi corazón. Era el momento de la verdad. El momento de decidir entre proteger el secreto familiar o salvar la vida de Mateo. Tomé una respiración profunda, cerrando los ojos por un instante. Cuando los abrí, miré directamente a la enfermera y, con una voz que no parecía la mía, comencé a contar la verdad que había estado ocultando durante tanto tiempo. Mis padres no están, dije, sintiendo como cada palabra pesaba toneladas. Mateo, estás solo en casa. Yo corrí hasta aquí para buscar ayuda. Vi cómo la expresión de la enfermera cambiaba, una mezcla de sorpresa, preocupación y algo más, ¿comprensión? No tuve tiempo de analizarlo porque inmediatamente se puso en acción. Necesitamos una ambulancia, ahora, gritó a sus colegas. Luego, volviéndose hacia mí, me tomó suavemente del brazo. Ven conmigo, cariño. Vamos a cuidar de ti mientras enviamos ayuda a tu hermano. Necesito que me des tu dirección. Mientras me guiaba hacia una sala privada, sentí como si un peso enorme se levantara de mis hombros. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola en esto. Había adultos que iban a ayudar, que iban a cuidar de Mateo. Pero al mismo tiempo, un nuevo miedo comenzaba a crecer en mi interior. ¿Qué pasaría ahora? ¿Qué consecuencias tendría mi decisión? Mientras me sentaba en la camilla, envuelta en una manta cálida, mirando a la enfermera marcar un número en el teléfono, supe que nada volvería a ser igual. La carrera desesperada había terminado, pero una nueva y desconocida travesía estaba a punto de comenzar. El tiempo parecía haberse detenido en aquella pequeña sala de hospital. Sentada en la camilla, envuelta en una manta que olía a desinfectante, observaba cómo el personal médico se movía frenéticamente a mi alrededor. Sus voces se mezclaban en un murmullo indistinguible, pero podía sentir la urgencia en cada una de sus acciones. La enfermera que me había recibido, cuyo nombre según su placa era Carmen, se acercó nuevamente a mí. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y determinación que me recordó a mi madre en sus mejores días. Sofía, dijo suavemente, sentándose a mi lado en la camilla. La ambulancia ya está en camino a tu casa. Van a traer a Mateo aquí lo antes posible. Pero necesito que me cuentes más sobre lo que ha pasado. ¿Puedes hacerlo? Asentí lentamente, sintiendo como un nudo se formaba en mi garganta. Era el momento de la verdad, de exponer todo lo que había estado ocultando durante tanto tiempo. Tomé una respiración profunda y comencé a hablar. Todo empezó hace unos 2 años, dije con voz temblorosa. Mis padres, ellos, empezaron a cambiar. Al principio eran solo pequeñas cosas. Llegaban tarde del trabajo, a veces olían raro. Pero luego. Mi voz se quebró y tuve que hacer una pausa para contener las lágrimas. Carmen me tomó de la mano, dándome un apretón reconfortante. Está bien, Sofía. Tómate tu tiempo. Cerré los ojos por un momento, reuniendo fuerzas para continuar. Luego las cosas empeoraron. Papá perdió su trabajo. Mamá empezó a faltar a sus turnos en el hospital. Empezaron a discutir mucho, a veces incluso se gritaban en mitad de la noche. Y entonces. Las imágenes de aquellos días oscuros inundaron mi mente.
El día que encontré a mi madre inconsciente en el baño, una jeringuilla a su lado. La vez que mi padre llegó tambaleándose a casa, con los ojos inyectados en sangre y balbuceando incoherencias. Las promesas vacías de que todo mejoraría, de que solo era una mala racha. Descubrí que se estaban drogando, solté finalmente, las palabras saliendo como un torrente imparable. Cocaína, heroína, no estoy segura de qué más. Intenté hablar con ellos, suplicarles que pararan, pero solo conseguía que se enfadaran. Me decían que era una niña y que no entendía nada, que solo estaban pasando por un momento difícil. Carmen escuchaba atentamente, su expresión una mezcla de compasión y preocupación profesional. No me interrumpió, permitiéndome desahogarme por primera vez en mucho tiempo. Con el tiempo, las cosas solo empeoraron. Empezaron a salir más y más, a veces durante días enteros. Yo tenía que cuidar de Mateo, asegurarme de que comiera, de que fuera a la guardería. Tuve que aprender a cocinar, a lavar la ropa, a hacer las compras. Incluso tuve que empezar a robar a veces, cuando el dinero no alcanzaba. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas ahora, pero no me detuve. Era como si una presa se hubiera roto dentro de mí, y todas las emociones y secretos que había estado conteniendo durante tanto tiempo se derramaran de golpe. Lo peor es que nadie parecía darse cuenta. En la escuela, inventaba excusas. Decía que mis padres trabajaban mucho, que por eso estaban ausentes. Falsifiqué sus firmas en las notas, en los permisos. Me convertí en una experta en mentir, en fingir que todo estaba bien. Carmen asintió comprensivamente. Has sido muy valiente, Sofía. Has cargado con una responsabilidad enorme para alguien de tu edad. Sus palabras, lejos de consolarme, desataron una nueva oleada de culpa y miedo. Pero no fui lo suficientemente valiente, ¿verdad? Debería haber pedido ayuda antes. Si lo hubiera hecho, tal vez Mateo no estaría. No pude terminar la frase. El pensamiento de mi hermano pequeño, solo y enfermo en casa, me destrozaba por dentro. Escúchame, Sofía, dijo Carmen con firmeza, tomando mis manos entre las suyas. Has hecho lo correcto al venir aquí esta noche. Has salvado a tu hermano. No te culpes por lo que ha pasado antes. Eras una niña en una situación imposible, haciendo lo mejor que podías. Antes de que pudiera responder, la puerta de la sala se abrió de golpe. Un médico entró apresuradamente, su bata blanca ondeando tras él. Carmen, la ambulancia acaba de llegar con el niño. Está estable, pero necesitamos actuar rápido. Mi corazón dio un vuelco. ¿Puedo verlo?, pregunté, saltando de la camilla. El médico me miró con una mezcla de sorpresa y compasión. Tú debes ser la hermana. En este momento estamos atendiendo a Mateo. Te prometo que podrás verlo pronto, pero ahora necesitamos que te quedes aquí con Carmen, ¿de acuerdo? Asentí débilmente, sintiendo como el alivio y el miedo se mezclaban en mi interior. Mateo estaba aquí, estaba siendo atendido. Pero, ¿llegaría a tiempo? ¿Se recuperaría? Carmen me guió de vuelta a la camilla. Vamos a cuidar de ti también, Sofía. Necesitas descansar y que te revisen ese corte en el pie. Fue entonces cuando recordé la herida que me había hecho durante mi carrera desesperada. El dolor, que había sido eclipsado por la adrenalina y la preocupación, volvió con fuerza. Mientras una enfermera se acercaba para atender mi herida, vi por el rabillo del ojo cómo Carmen salía de la sala, hablando en voz baja con otro miembro del personal. Escuché fragmentos de su conversación: servicios sociales, situación de riesgo, padres adictos. La realidad de lo que estaba sucediendo me golpeó con fuerza. Esto era más que conseguir ayuda médica para Mateo. Había puesto en marcha una serie de eventos que cambiarían nuestras vidas para siempre. Mientras la enfermera limpiaba y vendaba mi pie, mi mente era un torbellino de pensamientos y emociones. ¿Qué pasaría ahora? ¿Vendrían los servicios sociales? ¿Nos separarían a Mateo y a mí? ¿Qué les pasaría a mis padres? La culpa y el miedo luchaban contra el alivio de haber conseguido ayuda para mi hermano. Parte de mí quería retractarse, inventar una historia que protegiera a mis padres. Pero otra parte, una parte que había estado silenciada durante demasiado tiempo, se sentía liberada. Por primera vez en mucho tiempo,
no tenía que cargar con todo el peso yo sola. Carmen regresó a la sala, su expresión seria pero amable. Sofía, hay algunas personas que necesitan hablar contigo. Son trabajadores sociales. Sé que esto puede dar miedo, pero están aquí para ayudarte a ti y a Mateo. ¿Estás lista para hablar con ellos? Miré a Carmen, luego a la puerta, y finalmente a mis manos temblorosas. En ese momento, tomé una decisión. Ya no más secretos, ya no más mentiras. Por el bien de Mateo, por mi propio bien, era hora de enfrentar la verdad, sin importar las consecuencias. Sí, dije con una voz que sonaba más fuerte de lo que me sentía. Estoy lista. Mientras Carmen se dirigía a la puerta para hacer pasar a los trabajadores sociales, sentí como si estuviera al borde de un precipicio. No sabía qué me esperaba al otro lado, pero sabía que ya no había vuelta atrás. La verdad, con todo su peso y todas sus consecuencias, estaba a punto de salir a la luz. Y yo, Sofía, una niña de 12 años que había cargado con el peso del mundo sobre sus hombros durante demasiado tiempo, estaba lista para dejar que otros compartieran esa carga. Lista para enfrentar lo que viniera, por el bien de Mateo y por el mío propio. La puerta se abrió, y 2 personas entraron. Un hombre y una mujer, ambos con expresiones serias pero amables. Se presentaron, pero sus nombres apenas registraron en mi mente sobrecargada. Solo sabía que este era el momento de la verdad. Tomé una respiración profunda y comencé a hablar. Esta vez, sin omitir nada. La historia completa de los últimos 2 años salió de mis labios, los primeros signos de adicción de mis padres, el deterioro gradual de nuestra vida familiar, mis esfuerzos por mantener una fachada de normalidad, las noches de miedo y soledad, el cuidado constante de Mateo. Hablé de las veces que tuve que robar comida para alimentarnos, de cómo aprendí a administrar el poco dinero que quedaba en casa, de las mentiras que inventaba en la escuela para justificar la ausencia de mis padres en las reuniones. Les conté sobre el miedo constante a que nos separaran, el terror de ver a mis padres deteriorarse día a día, la angustia de no saber si volverían cada vez que salían en busca de drogas. Y finalmente, les hablé de esta noche. De cómo encontré a Mateo convulsionando, ardiendo de fiebre. De mi decisión desesperada de correr al hospital, sabiendo que estaba exponiendo nuestro secreto familiar pero incapaz de ver sufrir más a mi hermano. Mientras hablaba, vi cómo los trabajadores sociales tomaban notas, intercambiaban miradas de preocupación, y ocasionalmente me hacían preguntas para clarificar algún punto. Pero mayormente, me dejaron hablar, permitiendo que toda la verdad saliera a la luz. Cuando terminé, me sentí agotada pero extrañamente liberada. Era como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros. Ya no tenía que pretender, ya no tenía que ser fuerte por todos. Por primera vez en mucho tiempo, podía ser simplemente una niña de 12 años asustada y necesitada de ayuda. La trabajadora social, una mujer de mediana edad con ojos amables, se acercó y se sentó a mi lado en la camilla. Sofía, dijo suavemente, has sido increíblemente valiente. No solo esta noche, sino durante todos estos meses. Pero quiero que sepas que ya no tienes que hacer esto sola. Estamos aquí para ayudarte a ti y a Mateo. Sus palabras abrieron una compuerta en mi interior. Las lágrimas que había estado conteniendo durante tanto tiempo comenzaron a fluir libremente. Lloré por Mateo, por mis padres, por la infancia que había perdido, por el miedo y la soledad que había experimentado. Lloré hasta que sentí que no me quedaban más lágrimas. La trabajadora social me abrazó, permitiéndome desahogarme por completo. Cuando finalmente me calmé, me miró a los ojos y dijo, ahora vamos a cuidar de ti y de tu hermano. No será fácil, pero te prometo que haremos todo lo posible para mantenerlos juntos y seguros. En ese momento, exhausta pero con una chispa de esperanza en mi corazón, me di cuenta de que este era el verdadero punto de inflexión. La verdad había salido a la luz, y aunque el camino por delante sería difícil, ya no estaríamos solos. Mientras los trabajadores sociales continuaban hablando, explicándome los próximos pasos y lo que podía esperar, mi mente vagó hacia Mateo. Mi hermano pequeño, la razón por la que había encontrado la fuerza para seguir adelante todos estos meses, la razón por la que finalmente había buscado ayuda. ¿Puedo ver a mi hermano ahora?, pregunté, interrumpiendo la conversación de los adultos. Los trabajadores sociales intercambiaron una mirada antes de que el hombre respondiera, vamos a verificar su estado con los médicos. Si está estable, te llevaremos con él pronto. Asentí,
sintiendo una mezcla de ansiedad y esperanza. Mientras esperaba, reflexioné sobre todo lo que había sucedido en las últimas horas. La carrera desesperada por las calles oscuras, la llegada al hospital, la revelación de nuestro secreto familiar. Cada decisión, cada palabra, nos había llevado a este momento. La verdad estaba al descubierto, y con ella, un futuro incierto pero lleno de posibilidades se abría ante nosotros. Ya no éramos solo Mateo y yo contra el mundo. Ahora teníamos ayuda, teníamos esperanza. Mientras la noche daba paso al amanecer, me di cuenta de que esta no era el final de nuestra historia, sino apenas el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo que, aunque lleno de desafíos, también estaría lleno de oportunidades para sanar, crecer y, tal vez, encontrar la felicidad que habíamos perdido. Con esa idea en mente, me preparé para enfrentar lo que viniera, sabiendo que ya no estaba sola en esta lucha. La verdad, por dolorosa que fuera, nos había liberado. Y con esa liberación, llegaba la promesa de un mañana mejor. El sonido rítmico de las máquinas llenaba la habitación del hospital mientras yo permanecía sentada junto a la cama de Mateo. Mis ojos no se apartaban de su pequeño rostro, observando cómo su pecho subía y bajaba con cada respiración. Después de lo que parecieron horas interminables, finalmente me habían permitido verlo. Su estado es estable ahora, me había dicho el doctor Rodríguez, el pediatra a cargo. La fiebre ha bajado y hemos controlado las convulsiones. Pero necesitará quedarse en observación durante unos días. Asentí mecánicamente, sin apartar la mirada de mi hermano. Parecía tan pequeño y frágil en esa cama de hospital, rodeado de tubos y monitores. Su piel, antes ardiendo por la fiebre, ahora estaba pálida. Sus rizos oscuros se pegaban a su frente, y sus largas pestañas proyectaban sombras sobre sus mejillas hundidas. Mateo, susurré, tomando su manita entre las mías. Estoy aquí, hermanito. Tu hermana mayor está aquí y no me voy a ir a ninguna parte. Como si me hubiera escuchado, Mateo se movió ligeramente y sus ojos se abrieron lentamente. Por un momento, pareció desorientado, sus ojos recorriendo la habitación con confusión. Luego, su mirada se posó en mí y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Sophie, murmuró con voz ronca. Las lágrimas que había estado conteniendo se desbordaron. Sí, soy yo, Mateo. Estás a salvo ahora. Estamos en el hospital y los médicos te están cuidando. Mateo frunció el ceño, como si estuviera tratando de recordar algo. Tenía mucho calor, dijo. Y todo daba vueltas. Tenía miedo, Sophie. ¿Dónde están mamá y papá? La pregunta que tanto temía. ¿Cómo explicarle a un niño de 5 años que sus padres no estaban aquí porque estaban atrapados en el infierno de la adicción? ¿Cómo decirle que nuestra vida iba a cambiar drásticamente? Mamá y papá, no pueden estar aquí ahora mismo, dije, eligiendo cuidadosamente mis palabras. Pero no te preocupes, yo estoy aquí contigo y hay muchas personas amables que nos están ayudando. Mateo asintió lentamente, aceptando mi explicación con la confianza ciega que solo un niño puede tener en su hermana mayor. ¿Cuándo volveremos a casa?, preguntó. Esa pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Casa? ¿Qué significaba esa palabra ahora? El apartamento destartalado donde habíamos vivido los últimos años, testigo silencioso de la caída de nuestra familia. ¿O algo nuevo, algo desconocido que nos esperaba en el futuro? No lo sé, Mateo, respondí honestamente. Pero te prometo que, pase lo que pase, estaremos juntos. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió y entró Carmen, la enfermera que me había recibido la noche anterior. Su rostro se iluminó al ver a Mateo despierto. Vaya, mira quién se ha despertado, dijo con una sonrisa cálida. ¿Cómo te sientes, pequeño? Mateo la miró con curiosidad. Me duele un poco la cabeza, respondió. Y tengo sed. Carmen asintió comprensivamente. Es normal que te sientas así después de haber estado tan enfermo. Voy a traerte un poco de agua y a revisar tus signos vitales, ¿de acuerdo? Mientras Carmen se ocupaba de Mateo, noté que alguien más entraba en la habitación. Era Ana, la trabajadora social que había hablado conmigo la noche anterior. Su expresión era seria pero amable cuando se acercó a mí. Sofía, ¿podemos hablar un momento fuera?, preguntó en voz baja. Miré a Mateo,
reacio a dejarlo solo. No te preocupes, dijo Carmen, captando mi preocupación. Yo me quedaré con él. Asentí y seguí a Ana fuera de la habitación. En el pasillo, me apoyé contra la pared, de repente consciente de lo agotada que estaba. Sofía, comenzó Ana, sé que has pasado por mucho en las últimas horas, pero necesito informarte sobre algunos desarrollos importantes. Mi corazón se aceleró. ¿Qué más podía pasar? Hemos localizado a tus padres, continuó Ana. Fueron encontrados en un estado comprometido. Están siendo atendidos en otro hospital en este momento. Las palabras me golpearon como un mazo. Mis padres. Encontrados. Estado comprometido. Cada frase era como un puñetazo en el estómago. ¿Están bien?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Ana dudó por un momento antes de responder. Están vivos, Sofía. Pero su situación es delicada. Han sufrido una sobredosis y están recibiendo tratamiento intensivo. Sentí que el mundo se desvanecía a mi alrededor. Mis padres, a pesar de todo lo que habían hecho, a pesar del dolor que nos habían causado, seguían siendo mis padres. Y ahora estaban luchando por sus vidas en algún hospital desconocido. ¿Puedo verlos?, pregunté, aunque una parte de mí temía la respuesta. Ana negó con la cabeza. Lo siento, Sofía, pero en este momento eso no es posible. Están bajo custodia policial, además, su estado es muy delicado. Pero te mantendré informada sobre su progreso. Asentí mecánicamente, tratando de procesar toda esta información. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Con Mateo y conmigo?, pregunté, temiendo la respuesta pero necesitando saberla. Ana respiró hondo antes de responder. Estamos trabajando para encontrar la mejor solución para ustedes dos. Nuestra prioridad es mantenerlos juntos y seguros. Por ahora, una vez que Mateo sea dado de alta, irán a un hogar de acogida temporal mientras resolvemos la situación legal. Hogar de acogida. Las palabras resonaron en mi mente, evocando imágenes de niños perdidos y familias rotas que había visto en películas y programas de televisión. ¿Ese sería nuestro destino ahora? ¿Y si tenemos otros familiares?, pregunté, aferrándome a un hilo de esperanza. Nuestra abuela vive en otra ciudad, pero tal vez. Ana asintió. Eso es algo que definitivamente investigaremos. Si hay familiares que puedan y quieran hacerse cargo de ustedes, esa sería nuestra primera opción. Pero necesitamos tiempo para verificar y asegurarnos de que sea lo mejor para ustedes. Me apoyé contra la pared, sintiendo el peso de toda la situación sobre mis hombros. Era demasiado para procesar. Mis padres al borde de la muerte, Mateo y yo a punto de entrar en el sistema de acogida, toda nuestra vida cambiando en cuestión de horas. Sé que es mucho para asimilar, dijo Ana suavemente, poniendo una mano en mi hombro. Pero quiero que sepas que no estás sola en esto, Sofía. Estamos aquí para ayudarte a ti y a Mateo a atravesar esto. Asentí, agradecida por su amabilidad pero sintiéndome más perdida que nunca. ¿Puedo volver con Mateo ahora?, pregunté. En ese momento, lo único que quería era estar cerca de mi hermano, la única constante en mi vida tumultuosa. Por supuesto, respondió Ana. Y Sofía, sé que es difícil, pero trata de descansar un poco. Han sido días muy duros y necesitas recuperar fuerzas. Volví a la habitación de Mateo, encontrándolo dormido nuevamente. Carmen me sonrió tristemente antes de salir, dejándome sola con mi hermano. Me senté en la silla junto a su cama, tomando su pequeña mano entre las mías. Observé su rostro pacífico, ajeno a las tormentas que se desataban a nuestro alrededor. En ese momento, me hice una promesa silenciosa, sin importar lo que pasara, protegería a Mateo. Encontraríamos una manera de superar esto juntos. Mientras el sol comenzaba a asomarse por la ventana del hospital, iluminando la habitación con una luz suave, me permití, por primera vez en mucho tiempo, llorar en silencio. Lloré por la infancia perdida, por los padres que habíamos perdido ante la adicción, por el futuro incierto que nos esperaba. Pero en medio de esas lágrimas, también sentí un destello de esperanza. Habíamos sobrevivido a la noche más oscura. Habíamos dado el primer paso hacia una vida mejor. Y aunque el camino por delante sería difícil, ya no estábamos solos. Con esos pensamientos arremolinándose en mi mente,
finalmente me permití cerrar los ojos, dejando que el agotamiento me venciera. Mientras me sumergía en un sueño intranquilo, mi mano seguía firmemente agarrada a la de Mateo, un recordatorio tangible de que, pasara lo que pasara, seguiríamos juntos. Y así, en esa habitación de hospital, con el sonido rítmico de las máquinas como una extraña canción de cuna, Sofía y Mateo dormían, inconscientes de los desafíos que les esperaban, pero unidos por un lazo que ni siquiera la más dura de las tormentas podría romper. El sonido de una puerta cerrándose suavemente me despertó. Abrí los ojos, desorientada por un momento, antes de recordar dónde estaba. La habitación del hospital. Mateo. Nuestros padres. Todo volvió de golpe, como una ola fría que me dejó sin aliento. Buenos días, Sofía, dijo una voz amable. Era Carmen, la enfermera. ¿Has podido descansar un poco? Asentí, estirándome en la incómoda silla donde había pasado la noche. Mis músculos protestaron, recordándome la carrera desesperada de la noche anterior. Miré hacia la cama donde Mateo seguía durmiendo pacíficamente. ¿Cómo está?, pregunté, mi voz ronca por el sueño y la preocupación. Carmen se acercó a revisar los monitores. Está mejorando. La fiebre ha bajado considerablemente y sus signos vitales son estables. El doctor Rodríguez vendrá en un rato para hacer una evaluación completa. Suspiré aliviada. Al menos una cosa iba bien en medio de todo este caos. Sofía, continuó Carmen, su tono volviéndose más serio. Ana, la trabajadora social, vendrá pronto. Tienen que discutir los próximos pasos. Sentí un nudo en el estómago. Los próximos pasos. El hogar de acogida temporal. Nuestra vida cambiando para siempre. Como si la hubieran invocado, Ana apareció en la puerta de la habitación. Su rostro mostraba una mezcla de profesionalismo y compasión. Buenos días, Sofía, saludó. ¿Podemos hablar un momento? Tengo algunas actualizaciones para ti. Miré a Mateo, reacia a dejarlo solo. No te preocupes, dijo Carmen, captando mi preocupación. Yo me quedaré con él. Si despierta, te avisaré de inmediato. Asentí y seguí a Ana fuera de la habitación. Nos dirigimos a una pequeña sala de espera al final del pasillo, vacía a esa hora temprana de la mañana. Siéntate, por favor, dijo Ana, indicando un sofá desgastado. Ella tomó asiento frente a mí, en una silla de plástico. Tengo noticias sobre tus padres y sobre vuestra situación. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo están? ¿Puedo verlos? Ana respiró hondo antes de responder. Tus padres están estables, Sofía. Han superado lo peor de la sobredosis, pero aún están en cuidados intensivos. Lo siento, pero por ahora no es posible que los veas. Sentí una mezcla de alivio y frustración. Estaban vivos, pero seguían fuera de mi alcance. En cuanto a ti y a Mateo, continuó Ana, hemos localizado a vuestra abuela, Elena Martínez. Vive en Valencia, como mencionaste. Una chispa de esperanza se encendió en mi pecho. La abuela Elena. Hacía años que no la veíamos, desde que mis padres habían cortado lazos con ella. Pero la recordaba como una mujer cariñosa, con ojos amables y siempre oliendo a galletas recién horneadas. ¿Ella nos recibirá?, pregunté, temiendo la respuesta. Ana sonrió ligeramente. De hecho, está en camino. Cuando le informamos de la situación, insistió en venir inmediatamente. Llegará esta tarde. Las lágrimas amenazaron con desbordarse de mis ojos. Nuestra abuela venía. No estábamos completamente solos. Sin embargo, continuó Ana, su tono volviéndose más serio, hay procedimientos que debemos seguir. Hasta que podamos evaluar completamente la situación y asegurarnos de que tu abuela puede proporcionaros un hogar estable, tendréis que pasar un tiempo en un hogar de acogida temporal. El alivio que había sentido se evaporó rápidamente. Pero, ¿por qué? Si la abuela viene, ¿no podemos simplemente irnos con ella? Ana negó con la cabeza. Lo siento, Sofía, pero no es tan simple. Necesitamos tiempo para evaluar si tu abuela está en condiciones de cuidaros, tanto física como financieramente. Además, hay aspectos legales que resolver con respecto a la custodia. Mientras tanto,
Nuestra prioridad es asegurarnos de que tú y Mateo estéis en un entorno seguro y estable. Sentí que la frustración crecía dentro de mí. Pero estaremos seguros con la abuela. Ella nos quiere. Es nuestra familia. Lo entiendo, Sofía, dijo Ana con voz suave. Y te prometo que haremos todo lo posible para que estéis con vuestra abuela lo antes posible. Pero por ahora, necesito que confíes en el proceso. El hogar de acogida es temporal, solo hasta que podamos asegurarnos de que todo está en orden con tu abuela. Cerré los ojos, tratando de contener las lágrimas de frustración. Cuando los abrí, miré directamente a Ana. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tendremos que estar en ese hogar de acogida? Ana dudó por un momento. Es difícil decirlo con exactitud. Podría ser un par de semanas, tal vez un mes. Depende de muchos factores. Pero te prometo que haremos todo lo posible para que sea lo más breve posible. Un mes. Un mes lejos de todo lo que conocíamos, con extraños. Un mes de incertidumbre. Parecía una eternidad. ¿Y podremos ver a la abuela mientras estemos allí?, pregunté. Ana asintió. Por supuesto. Organizaremos visitas regulares. Y podrás mantener contacto telefónico con ella. Respiré hondo, tratando de procesar toda esta información. ¿Cuándo tendremos que irnos al hogar de acogida? El doctor Rodríguez cree que Mateo podrá ser dado de alta mañana si sigue mejorando como hasta ahora, respondió Ana. Así que probablemente os trasladaréis al hogar de acogida pasado mañana. 2 días. En 2 días, nuestra vida cambiaría completamente. De repente, sentí un peso enorme sobre mis hombros. ¿Cómo iba a explicarle todo esto a Mateo? ¿Cómo iba a mantenerme fuerte por él cuando yo misma me sentía tan perdida? Sofía, dijo Ana suavemente, sacándome de mis pensamientos. Sé que esto es mucho para procesar. Pero quiero que sepas que no estás sola. Estaré aquí para ayudarte en cada paso del camino. Y el hogar de acogida que hemos elegido tiene mucha experiencia con casos como el vuestro. Son personas amables y comprensivas. Asentí mecánicamente, agradecida por sus palabras pero sintiéndome abrumada por la magnitud de los cambios que se avecinaban. ¿Puedo volver con Mateo ahora?, pregunté. En ese momento, lo único que quería era estar cerca de mi hermano, aferrarme a la única constante en mi vida. Por supuesto, respondió Ana. Y Sofía, cuando tu abuela llegue esta tarde, os daré tiempo para hablar en privado. Creo que os vendrá bien a los 3. Volví a la habitación de Mateo con pasos pesados. Mi mente era un torbellino de pensamientos y emociones. Por un lado, la alegría de saber que veríamos a la abuela Elena, la esperanza de que eventualmente podríamos vivir con ella. Por otro, el miedo y la incertidumbre del hogar de acogida, de estar en un lugar desconocido con personas extrañas. Cuando entré en la habitación, Mateo estaba despierto, charlando animadamente con Carmen. Su rostro se iluminó al verme. «Sophie», exclamó. «Carmen dice que pronto podré irme a casa. ¿Es verdad?» Mi corazón se encogió ante su pregunta inocente. ¿Cómo explicarle que casa ya no existía como la conocíamos? Me senté en el borde de su cama, tomando su pequeña mano entre las mías. Mateo, comencé, tratando de mantener mi voz firme. Tengo que contarte algo importante. Y así, con el sol de la mañana filtrándose por la ventana del hospital, comencé la difícil tarea de explicarle a mi hermano pequeño cómo nuestras vidas estaban a punto de cambiar. Le hablé del hogar de acogida, de la abuela Elena, de que estaríamos juntos pase lo que pase. Traté de pintar un cuadro de aventura y esperanza, ocultando mi propio miedo y incertidumbre detrás de una sonrisa valiente. Mientras hablaba, observé cómo su rostro pasaba de la confusión al miedo, y luego a una determinación que me recordó tanto a mí misma que sentí que mi corazón se partía un poco más. «Está bien, Sophie», dijo finalmente, apretando mi mano. «Mientras estemos juntos, todo estará bien». En ese momento, mirando a los ojos valientes de mi hermano pequeño, me di cuenta de que, a pesar de todos los desafíos que nos esperaban, teníamos algo que nadie podría quitarnos: nuestro amor y nuestra determinación de permanecer unidos. Y tal vez, solo tal vez, eso sería suficiente para ayudarnos a superar lo que viniera. Con esa idea en mente, me acurruqué junto a Mateo en la cama del hospital,
ambos encontrando consuelo en la presencia del otro mientras esperábamos la llegada de la abuela Elena y el comienzo de nuestro nuevo capítulo en el hogar de acogida. El tiempo parecía arrastrarse mientras Mateo y yo esperábamos la llegada de la abuela Elena. Cada vez que se abría la puerta de la habitación del hospital, mi corazón daba un vuelco, esperando ver su rostro familiar. Mateo, ajeno a la magnitud de nuestra situación, pasaba el tiempo dibujando con los lápices de colores que una enfermera amable le había proporcionado. «Mira, Sophie», dijo, mostrándome su último dibujo. «Es nuestra familia. Tú, yo, mamá, papá y la abuela Elena». Sentí un nudo en la garganta al ver la imagen. 5 figuras de palo sonrientes, tomadas de la mano bajo un sol brillante. Tan simple, tan inocente, tan lejos de nuestra realidad actual. Pero no tuve corazón para corregirlo. En cambio, le sonreí y le di un beso en la frente. «Es precioso, Mateo. Estoy segura de que a la abuela le encantará». Justo en ese momento, la puerta se abrió una vez más. Mi corazón se detuvo por un instante cuando vi a Ana entrar, seguida por una figura familiar que no había visto en años. «Abuela», susurré, las lágrimas brotando instantáneamente de mis ojos. Elena Martínez, a sus 68 años, seguía siendo la imagen del cariño y la fortaleza que recordaba. Su cabello, antes negro como el azabache, ahora estaba salpicado de gris, pero sus ojos marrones seguían siendo cálidos y llenos de amor. Llevaba un vestido floreado y un chal sobre los hombros, y el aroma a lavanda que siempre asocié con ella llenó la habitación. «Mis niños», dijo, su voz quebrada por la emoción. En 2 zancadas, llegó hasta la cama y nos envolvió a Mateo y a mí en un abrazo apretado. Por un momento, el mundo exterior desapareció. No existían los problemas, ni los miedos, ni las incertidumbres. Solo éramos nosotros 3, reunidos después de tanto tiempo, encontrando consuelo en los brazos del otro. «Abuela Elena», dijo Mateo, su voz amortiguada contra el pecho de la abuela. «Te hice un dibujo». Elena se apartó ligeramente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Oh, mi pequeño artista. Déjame verlo». Mientras Mateo mostraba orgulloso su dibujo, aproveché para mirar a Ana. Ella asintió con una sonrisa comprensiva y salió silenciosamente de la habitación, dándonos privacidad. «Es hermoso, Mateo», dijo la abuela, estudiando el dibujo. «Todos juntos, como debe ser». Su voz tembló ligeramente en la última frase, y pude ver el dolor en sus ojos cuando miró las figuras que representaban a mis padres. «Abuela», dije suavemente, tomando su mano. «¿Cómo? ¿Cómo te enteraste?» Elena suspiró profundamente, sentándose en el borde de la cama. «La trabajadora social me llamó ayer. Me contó todo». Su voz se quebró nuevamente. «Oh, mis niños. Lo siento tanto. Debería haber estado allí para vosotros. Debería haber sabido». «No es tu culpa, abuela», la interrumpí. «Nosotros, yo, debería haber pedido ayuda antes. Pero tenía miedo. Miedo de que nos separaran». «¿De qué?» Sachach me cayó suavemente, acariciando mi mejilla. «No es tu culpa, mi valiente Sofía. Has sido tan fuerte, cuidando de Mateo todo este tiempo. Estoy tan orgullosa de ti». Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía bajar la guardia, que no tenía que ser fuerte todo el tiempo. Las lágrimas que había estado conteniendo durante meses comenzaron a fluir libremente. «Tenía tanto miedo, abuela», sollocé. «Cada día era una lucha. Ver a mamá y papá destruyéndose, tratar de mantener a Mateo a salvo, fingir que todo estaba bien». Elena me abrazó fuertemente, acariciando mi cabello como solía hacerlo cuando era pequeña. «Lo sé, mi niña. Lo sé. Pero ya no estás sola. Estoy aquí ahora y voy a cuidar de vosotros». Mateo, que había estado observando en silencio, se unió al abrazo. «¿Nos vamos a ir a vivir contigo, abuela?», preguntó con esperanza en su voz. Elena nos miró a ambos, sus ojos llenos de determinación. «Eso es lo que quiero, mis amores». Pero, hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Hay algunas cosas que tenemos que resolver primero. Algunas reglas que tenemos que seguir».
Sentí que mi corazón se hundía. El hogar de acogida, murmuré. Elena asintió tristemente. Sí, cariño. La trabajadora social me explicó que tendréis que pasar un tiempo allí mientras arreglamos todo. Pero os prometo que haré todo lo que esté en mi mano para que sea lo más breve posible. Pero, ¿por qué no podemos irnos contigo ahora?, preguntó Mateo, su labio inferior temblando ligeramente. Elena lo abrazó con fuerza. Oh, mi pequeño. A veces los adultos tenemos que seguir reglas que parecen tontas. Pero te prometo que es por vuestro bien. Quieren asegurarse de que estaréis seguros y felices conmigo. Pero ya sabemos que seremos felices contigo, protesté. Te conocemos, eres nuestra abuela. Elena sonrió tristemente. Lo sé, cariño. Y yo también sé que seremos felices juntos. Pero tenemos que demostrarles a los demás que es así. Y mientras tanto, el hogar de acogida os cuidará. Podía ver el dolor en los ojos de la abuela, el deseo de llevarnos con ella inmediatamente luchando contra la necesidad de seguir las reglas. Me di cuenta de que esto era tan difícil para ella como para nosotros. ¿Nos visitarás en el hogar de acogida?, preguntó Mateo. Cada día, respondió Elena sin dudarlo. Vendré a veros todos los días que me permitan. Y cuando no pueda venir, os llamaré por teléfono. No voy a dejaros solos ni un momento, ¿me oís? Asentimos, encontrando consuelo en su promesa. Y ahora, dijo Elena, cambiando su tono a uno más alegre, ¿qué os parece si me contáis todo lo que ha pasado en vuestras vidas? Quiero saberlo todo. Tus clases de arte, Sofía. Y Mateo, ¿sigues siendo un experto en dinosaurios? Y así, durante las siguientes horas, nos sumergimos en una conversación que oscilaba entre la alegría de los recuerdos compartidos y la tristeza de los años perdidos. Elena escuchó atentamente cada palabra, cada historia, riendo con nuestras anécdotas felices y conteniendo las lágrimas con las tristes. Mientras hablábamos, pude sentir cómo se fortalecía el vínculo entre nosotros. Era como si los años de separación se desvanecieran, reemplazados por el amor incondicional que siempre había existido. A medida que el sol comenzaba a ponerse, tiñendo la habitación del hospital de tonos dorados, me di cuenta de que, a pesar de los desafíos que nos esperaban, ya no estábamos solos. Teníamos a la abuela Elena, un faro de amor y esperanza en medio de la tormenta que habíamos estado atravesando. Cuando finalmente llegó el momento de que la abuela se fuera, nos abrazó a ambos con fuerza. Mis valientes, susurró. Estaré aquí mañana, y al día siguiente, y todos los días después de ese. Superaremos esto juntos, ¿de acuerdo? Asentimos, con lágrimas en los ojos pero con una nueva esperanza en nuestros corazones. Mientras veíamos a la abuela Elena salir de la habitación, Mateo se acurrucó contra mí en la cama del hospital. Sophie, dijo en voz baja. Creo que todo va a estar bien ahora. Y por primera vez en mucho tiempo, me permití creer que tal vez, solo tal vez, tenía razón. Con la abuela Elena de vuelta en nuestras vidas, el futuro, aunque incierto, ya no parecía tan oscuro. El día que nos trasladamos al hogar de acogida amaneció gris y lluvioso, como si el cielo reflejara la mezcla de emociones que bullían en mi interior. Mateo y yo estábamos de pie en la entrada del hospital, nuestras escasas pertenencias metidas en 2 mochilas prestadas. La abuela Elena estaba a nuestro lado, su mano firme en mi hombro, una presencia reconfortante en medio de la incertidumbre. Ana, la trabajadora social, llegó en un coche oficial. Su rostro mostraba una sonrisa alentadora, pero pude ver la preocupación en sus ojos. ¿Estáis listos?, preguntó suavemente. Asentí, incapaz de formar palabras. Mateo se aferró a mi mano, sus ojos grandes y asustados mirando el coche como si fuera algún tipo de monstruo que iba a devorarnos. Todo estará bien, mis niños, susurró la abuela Elena, abrazándonos una última vez. Recordad, iré a veros todos los días. Y antes de que os deis cuenta, estaremos juntos en casa. El viaje hasta el hogar de acogida fue silencioso y tenso. Mateo se acurrucó contra mí en el asiento trasero, su cabeza apoyada en mi hombro. Yo miraba por la ventana, viendo cómo las calles familiares de nuestra ciudad daban paso a barrios desconocidos. Finalmente, el coche se detuvo frente a una casa de 2 pisos, pintada de un alegre color amarillo. Un jardín bien cuidado rodeaba la propiedad, y pude ver un columpio en el patio trasero. Hemos llegado, anunció Ana,
apagando el motor. Os va a encantar la familia Morales. Son personas maravillosas que han acogido a muchos niños a lo largo de los años. Salimos del coche lentamente, como si nuestros pies pesaran toneladas. En ese momento, la puerta principal se abrió y una pareja salió a recibirnos. El hombre, de unos 50 años, tenía una sonrisa amable y ojos arrugados por las risas. La mujer, algo más joven, tenía un rostro redondo y acogedor. Bienvenidos, dijo el hombre, acercándose. Soy Miguel, y esta es mi esposa, Carmen. Estamos encantados de teneros aquí. Carmen se agachó para estar a la altura de Mateo. Hola, pequeño. ¿Te gustan las galletas? Acabo de hornear unas con chispas de chocolate. Los ojos de Mateo se iluminaron ligeramente ante la mención de las galletas, pero no soltó mi mano. Vamos, dijo Ana suavemente. Entremos y os instalamos. El interior de la casa era cálido y acogedor. Fotos de niños sonrientes cubrían las paredes, algunos claramente los hijos biológicos de los Morales, otros niños que habían acogido a lo largo de los años. El olor a galletas recién horneadas llenaba el aire, recordándome dolorosamente a nuestra abuela. Vuestra habitación está arriba, explicó Carmen mientras subíamos las escaleras. ¿La compartiréis? Por supuesto. Queríamos que estuvierais juntos. La habitación era pequeña pero acogedora. 2 camas individuales, un escritorio, un armario. Las paredes estaban pintadas de un suave tono azul cielo. En una esquina, vi una caja llena de juguetes. Podéis decorarla como queráis, dijo Miguel. Queremos que os sintáis como en casa. Como en casa. Las palabras resonaron en mi mente. ¿Cómo podría este lugar extraño, con estas personas amables pero desconocidas, ser nuestro hogar? Ana nos dejó un tiempo para instalarnos, prometiendo volver en unos días para ver cómo nos adaptábamos. Los Morales, sensibles a nuestra necesidad de espacio, nos dejaron solos en la habitación. Mateo se sentó en una de las camas, abrazando su mochila contra su pecho. Sophie, susurró, ¿cuánto tiempo tendremos que quedarnos aquí? Me senté a su lado, pasando un brazo alrededor de sus hombros. No lo sé con certeza, Mateo. Pero recuerda lo que dijo la abuela. Vendrá a vernos todos los días, y pronto estaremos con ella. Los echo de menos, dijo Mateo, su voz quebrándose. A mamá y papá. Incluso cuando estaban enfermos. Los echo de menos. Sentí que mi corazón se rompía un poco más. A pesar de todo lo que habíamos pasado, a pesar del dolor y el miedo, seguían siendo nuestros padres. Y los echábamos de menos. Yo también, Mateo, admití, sintiendo las lágrimas acumularse en mis ojos. Yo también los echo de menos. Nos quedamos así por un rato, abrazados en silencio, permitiéndonos llorar por primera vez desde que toda esta pesadilla había comenzado. Llorar por nuestros padres, por nuestra infancia perdida, por la incertidumbre de nuestro futuro. Un suave golpe en la puerta nos sacó de nuestro momento de vulnerabilidad. Carmen asomó la cabeza, su rostro lleno de comprensión. La cena estará lista en media hora, dijo suavemente. Pero si preferís comer aquí arriba hoy, lo entenderemos. Miré a Mateo, que parecía indeciso. Parte de mí quería quedarse en la seguridad de esta habitación, evitar enfrentar esta nueva realidad. Pero otra parte sabía que teníamos que ser valientes, que teníamos que intentar adaptarnos. Bajaremos, dije finalmente. Gracias, Carmen. Ella sonrió cálidamente antes de cerrar la puerta. Me volví hacia Mateo. ¿Estás listo para esto?, le pregunté. Él asintió, aunque pude ver el miedo en sus ojos. Mientras estemos juntos, dijo, repitiendo las palabras que se habían convertido en nuestro mantra. La cena fue una experiencia surreal. La mesa estaba puesta con esmero, el aroma de la comida casera llenaba la cocina. Miguel y Carmen trataron de mantener una conversación ligera, preguntándonos sobre nuestros gustos, nuestras aficiones. Mateo, poco a poco, comenzó a abrirse, especialmente cuando Miguel mencionó que tenía una colección de figuras de dinosaurios. Yo, por mi parte, me mantuve en silencio la mayor parte del tiempo, observando cómo Mateo sonreía tímidamente ante un chiste de Miguel.
observando cómo Carmen llenaba nuestros platos por segunda vez, insistiendo en que necesitábamos recuperar fuerzas. Observando cómo estos extraños trataban de hacernos sentir bienvenidos, de hacernos sentir en casa. Después de la cena, mientras ayudaba a Carmen a lavar los platos, insistí, necesitaba hacer algo para sentirme útil. Ella me miró con ojos llenos de compasión. Sé que esto es difícil, Sofía, dijo suavemente. Y sé que no podemos reemplazar a vuestra familia. Pero quiero que sepas que, mientras estéis aquí, haré todo lo posible para que os sintáis seguros y queridos. Sus palabras, tan sinceras y llenas de bondad, rompieron algo dentro de mí. Las lágrimas que había estado conteniendo durante la cena comenzaron a fluir libremente. Carmen, sin decir una palabra, me envolvió en un abrazo maternal. Está bien, cariño, susurró. Déjalo salir. Estás a salvo aquí. Y así, en la cocina de esta casa extraña, en los brazos de esta mujer que apenas conocía, me permití ser vulnerable. Lloré por todo lo que habíamos perdido, por todo lo que temíamos, por todo lo que anhelábamos. Esa noche, acostada en la cama desconocida, escuchando la respiración suave de Mateo en la cama contigua, reflexioné sobre este primer día en nuestro nuevo hogar temporal. Había sido un día de emociones contradictorias, miedo y esperanza, tristeza y momentos de alegría inesperada. No sabía qué nos depararía el futuro. No sabía cuánto tiempo estaríamos aquí, ni cómo serían nuestros días. Pero mientras miraba a Mateo dormir pacíficamente, me hice una promesa silenciosa. Haría todo lo posible para que esta experiencia fuera lo menos traumática posible para él. Le daría la estabilidad y el amor que necesitaba, sin importar dónde estuviéramos.